Tercera parte final del tema del centro de gravedad permanente. Bueno, tuvimos dos clases viendo este tema y espero que esté un poco más claro de qué se trata porque no es un tema fácil, es complejo, sobre todo porque vimos hartas posibilidades de cómo se puede ir formando este centro de acuerdo a aspiraciones más espirituales de despertar de conciencia y lo que habita en nosotros como una especie de ilusión de lo que podemos creer que es nuestro centro o nuestro sentido de vida, porque estas enseñanzas plantean que uno vive en un mundo de sueño, de ilusión, y ese mundo lo conforma el ego. Entonces, está orientada este conocimiento para que uno vaya despertando de ese mundo de sueño, de esa fantasía egoica, y vaya construyendo un centro de gravedad permanente en un sentido de despertar conciencia, ya para ir despejando el terreno al yo y para irse conectando más con la esencia espiritual. Y que la esencia espiritual vaya dirigiendo nuestros propósitos de vida, esté presente, incluso en las cosas más básicas o pequeñas, pero más aún en propósitos más importantes. Ese es el sentido del conocimiento del centro de gravedad permanente. Entonces, vimos que tenemos muchos yoes, no es solamente un yo, aunque para simplificar el lenguaje muchas veces nosotros hablamos del ego, del yo, del mí mismo, pero ya hilando más fino, empezamos a entender que estamos conformados por muchos yoes y esos yoes, como tienen una raíz subjetiva y viven en la separación, nos debilitan, nos confunden, nos dispersan, nos van restando energía, porque cuando uno tiene muchas voluntades dentro de uno, bueno, cuando quiere lograr algo importante necesita toda la voluntad de su ser para lograrlo, pero vemos que ahí la voluntad o la energía está muy dispersa porque hay muchos yoes ahí que se apoderan de esa voluntad, se apoderan de esa esencia, de esa energía. Así que el camino es despejando el sendero, despejando el centro de gravedad permanente de todos esos yoes contradictorios. Obviamente que uno, para empezar, tiene que ir a los yoes que le complican la existencia en este momento, ya que a uno le quitan el sueño. ¿Por qué uno se va a dedicar tanto a ciertos yoes que a lo mejor no son tan problemáticos? Pero hay muchos yoes que realmente han hecho de nuestra vida un factor de mediocridad. Y eso hay que entenderlo. O sea, si a uno le preguntan, oye, a ti, ¿cómo te habría gustado tener tu vida en esta área? Uno siempre tiene aspiraciones más exaltadas. ¿Y por qué no lo lograste? Bueno, por esto, esto, esto. Ahora,
No es que uno sea culpable y de que uno se juzgue, no hay que caer en eso porque la mayoría de la personalidad fue creada en los primeros años y ahí uno era receptor y uno vivenciaba un destino nomás y va creando su personalidad de acuerdo al contexto de la familia, de los padres, de la herencia, del ambiente donde uno se cría. Pero uno va quedando encajonado y va quedando programado de una manera, con una psicología particular. Y eso a uno lo beneficia para poder moverse, para poder sobrevivir socialmente, psicológicamente, porque ahí hay mecanismos de defensa, hay proyecciones, hay ideales y de todo, pero también es bien limitante. Si uno quiere desplegar todas sus potencialidades internas, su poder interior. Mucho hemos escuchado en esta enseñanza de tres términos: frecuencia, energía y vibración. Nicolás Tesla dijo que uno podía analizar todos los aspectos de su vida y de la existencia en general a través de estos tres términos. En todo participa la energía, porque todo es energía, la frecuencia, la vibración. Entonces nosotros podemos hacer un análisis, observar nuestra energía, nuestra frecuencia, nuestra vibración. Voy a hacer una pregunta a Edith. Edith, ¿tú conoces los cuatro cuerpos inferiores? Tienes que poner el audio. Hola, Los cuatro cuerpos inferiores. es el cuerpo físico, vital, astral y... mm, vital, astral, mental, Gracias. ¿no? Sí, gracias. Ya, eso es un conocimiento de base que todos deberíamos dominar, los siete cuerpos. Pero los cuatro cuerpos son fundamentales para nosotros porque es la tarea principal que tenemos. Tenemos que hacernos cargo y desarrollar y mantener y alimentar de la mejor forma los cuatro cuerpos, ¿ya? Y entendamos que el ego inferior, vive y funciona en esos cuatro cuerpos. Por eso que el trabajo con el ego se da ahí. El ego está muy identificado con el cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay ego, porque el ego dice, bueno, ¿quién soy yo? Y necesita diferenciarse de todo, nuestro ego, y el cuerpo ahí es como su asiento. El cuerpo etérico bueno, la energía, ya, es parte de la energía de ese cuerpo. Está el cuerpo astral, representan todo el mundo y la dimensión emocional. Y ahí es realmente la vibración. En nuestra emoción está la vibración cuando se habla de la ley de vibración, la ley de atracción. Bueno, nosotros atraemos ya una serie de factores en la vida a través de ese cuerpo astral. Ese es el que se puede decir que vibra, que atrae, que a nosotros nos hace conectarlo con lo similar. Y el cuerpo mental. Entonces, ¿qué tiene que ver con el centro de gravedad permanente? Es que para cualquier objetivo que nosotros
tengamos, y ya hemos definido que si estamos en estas clases, tenemos objetivos espirituales, pero cuando nosotros nos preguntan ya, pero tú quieres poner tu espiritualidad en el centro de gravedad permanente, ¿qué entiendes tú por espiritualidad? Y a veces ahí los conceptos son muy disímiles, porque cuando empezamos a entrar en el mundo de las ideas, empiezan ahí muchas diferencias. Pero hay que entender que esa espiritualidad es ser más consciente, ser más autónomos, desarrollar más potencialidad interna, ¿ya? Entonces tenemos que llevar todos esos tres conceptos. Energía, obviamente, ir manejando más energía, más altos niveles de vibración y una mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, el trabajo sobre sí mismo es para que una persona vaya adquiriendo más de esos tres factores. Cuando se habla de los místicos, de los magos, de todos estos seres excepcionales, bueno, ellos manejan más energía, más frecuencia, más vibración y están más conscientes. Entonces, ¿quiénes son estas personas que ponían las manos en otros y sanaban instantáneamente de grandes enfermedades los otros? Bueno, tenían más energía, ya la frecuencia y la vibración, ¿ya? Entonces, y también estaban más conscientes de todo el mundo psíquico de ellos mismos, porque hemos visto acá que tenemos un 90 y tantos % de inconsciente, de mente inconsciente. Eso, mente y alma, es lo mismo. Entonces, si nosotros queremos ser más conscientes de ese mundo desconocido, del universo, del inconsciente, tenemos que despertar conciencia. Y despertar conciencia es ir despertando y conociendo ese mundo inconsciente que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo podemos verificar que estamos dormidos? En gran parte, porque cuando nos acostamos en la noche a descansar, nosotros, nuestra conciencia se traslada completamente, no al mundo, digamos, externo, no a la percepción del mundo externo, sino que del mundo interno, al inconsciente. Y si estuviéramos más conscientes ya de todo lo que conforma nuestra psiquis, nuestro ser, nosotros seguiríamos conscientes en el sueño. Tendríamos sueños lúcidos y de desdoblamientos astrales todos los días, porque estaríamos conscientes. Entonces, ¿cómo se verifica que estamos dormidos? Que cuando entramos en el sueño en la noche, se acabó ese espejismo, esa ilusión de estar conscientes y vivimos una película y experimentamos una serie de sucesos ya sin saber lo que ocurre, dónde estamos, sin tener voluntad propia y solamente repasando y revivenciando simbólicamente todo lo que el inconsciente ya empieza a expresar. Los seres que están más conscientes o despiertos entran en ese mundo astral a voluntad, sabe dónde están, viajan, ya en un estado, como digo, consciente en ese mundo, en esa otra dimensión más energética.
Pero llevándolo a algo más simple, más práctico, ya, nuestro cuerpo, el cuerpo físico, debería, con este trabajo, ir acrecentando sus niveles de energía, frecuencia y vibración. Entonces es un cuerpo más sano, más fuerte, más vital, más energético. Y así, las emociones también deberían ser más elevadas, poseyendo más fuerza, más energía, vibración y frecuencia. La mente también, un poder mental más consistente, más efectivo, y también ese cuerpo etérico que es el aura, que es nuestro escudo protector energético, que está muy relacionado con la salud de todos los órganos físicos y nuestra energía. Entonces, el centro de gravedad permanente va teniendo más fuerza, va teniendo más voluntad, más resolución, más enfoque, y ya no está tan disgregado, dispersado y debilitado por los distintos yoes que están ahí en nuestra psiquis, tapando ese sendero, obstruyendo, confundiendo. Entonces, ese es el objetivo del centro de gravedad permanente a grandes rasgos, ir creándolo. Vamos ahora a compartir para terminar este tema y pasar al tiro a las imágenes. La primera imagen del título, el centro de gravedad permanente, es un concepto clave en las enseñanzas de Gurdjieff, un maestro espiritual y místico del siglo XX, cuya enseñanza está dirigida al desarrollo integral del ser humano y a la posibilidad de alcanzar un estado de conciencia superior. Es el objetivo, ir creando un grado de conciencia superior. ¿Para qué? Para salir de la masa inconsciente, manipulada, controlada, como títere, para que uno en el fondo sirva ya de instrumento a otros seres que nos dirigen, a otras voluntades, al inconsciente colectivo, que en un nivel, ya, entonces despertando conciencia nosotros empezamos a reunir nuestra propia voluntad, nuestra propia manera de pensar, nuestra propia conciencia, y nuestras propias certezas de la vida, nuestro propio sistema de creencias, en beneficio de nuestro ser y de todos los seres del planeta. ¿Qué es el centro de gravedad permanente según Gurdjieff? En términos simples, el centro de gravedad permanente es una estructura interna estable que permite al buscador mantener una dirección firme en su evolución interior. Una evolución, o sea, una dirección firme. Eso quiere decir que a veces la dirección no es muy firme. Un día una persona puede ponerse el propósito de iniciar un camino, y a las 2 semanas ese propósito ya es otro, o se olvidó, o le surgió otra cosa, otra situación de vida, y ahora se dirige para otro lado. Más allá de las influencias externas o internas, eso estoy diciendo.
Hay muchas influencias de todo tipo, externas y internas, que normalmente dispersan la energía y atención de una persona común. En los términos de Gurdjieff, las personas ordinarias están divididas internamente, viven en un estado de sueño y su yo cambia constantemente. Yo quiero esto, yo no quiero, yo temo, yo deseo. Es el estado de sueño, ese cambio constante. Es como un barquito de papel que el agua y las olas lo llevan de un lado a otro lado, y así, y así, y así. Somos dirigidos por influencias externas, no por una voluntad consciente. La voluntad consciente tiene mucha fuerza, mucha convicción, muchas certezas, mucha energía. ¿Y la frecuencia cuál es? La frecuencia cuando se es constante y algo se repite muchas veces y rápido. Entonces, imagínense una voluntad que tenga un alto nivel de frecuencia. O sea, llevémoslo a algo para que se pueda entender, un emprendimiento, ¿ya? Frecuencia, o sea, la persona trabaja en eso todo o siempre, 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 sigue trabajando, sigue enfocado, sigue trabajando. Entonces eso va teniendo buenos resultados, porque nada es gratis, no cae del cielo. Entonces, siempre también tenemos que pensar en esos tres niveles: energía, frecuencia y vibración. Un tipo de vibración atrae el mismo nivel de vibración del entorno. Una gran energía se requiere para grandes hazañas, externas o internas. Y la frecuencia también es necesaria, alta frecuencia. O sea, cuando la energía vibra, o sea, rápido, ustedes saben que desaparecen de este plano, porque aquí la frecuencia es más lenta y todo es más pesado, más denso. Entonces, cuando la energía tiene un alto nivel de frecuencia, llega a desaparecer de este plano y se radica en otro plano, más sutil. Y ese plano más sutil traspasa la materia, moldea la materia y la transforma. Ese es uno de los principios de la sanación energética, como la sanación cuántica. Se busca, ya, exaltar la energía para modificar lo que está ocurriendo en un cuerpo que está enfermo por una serie de motivos, donde hay una densidad energética, un estancamiento, y eso empieza a entorpecer el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Entonces ahí se trabaja con esos tres conceptos, haciendo un paralelo con lo que estamos viendo. Por lo tanto, no tienen un yo permanente y una voluntad verdadera. Nosotros no tenemos un yo permanente. Un día cambia ese yo. Ahora entendamos que cuando hablamos de yo, hablamos de la identificación, no que uno en un día pueda tener una estrategia, una idea con respecto a algo, después ver el otro lado de eso algo, de eso mismo, y ir cotejando a través del análisis distintas perspectivas de un fenómeno. No, el yo se identifica. O sea, con una pareja, un día se vibra en amor, en cariño, y se siente que todo va bien y que esa persona es el alma gemela,
y sucede cualquier otra cosa y después esa misma persona se ve con una emoción en el vientre totalmente densa, sofocante, y se ve pensando lo peor de la misma persona. Peleas, discusiones, ¿ya? Y se supone que tenemos un solo yo. No, ahí había un yo primero que amaba profundamente a esa persona y después hay otro yo que está en modo odio. No puede ser el mismo yo. El centro de gravedad permanente es el punto de anclaje interno. Interesante esto, un punto de anclaje. Nuestra personalidad, ya lo que nosotros somos en un nivel más externo, tiene que estar anclado a algo. No podemos ser como ese barco que lo tira el viento y lo tiran las olas para cualquier parte. Tenemos que tener un ancla. ¿Desde dónde? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿A dónde nosotros vamos a recibir energía, conocimiento, sabiduría, claridad? ¿Con qué nos conectamos? Por eso que aquí los que asisten a estas clases, obviamente que deberían tener estados de meditación, porque nosotros tenemos que ir a el centro de nuestro ser y conectarnos con eso. Cuando estamos confundidos, cuando estamos contrariados, debemos anclarnos psicológicamente, energéticamente, emocionalmente. Debemos ir a beber de la fuente divina. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Con estados de meditación, de silencio interior. Parar la mente, neutralizar el ego, el cacareo de la mente confusa y conectarnos en silencio con nuestro ser para resetearnos, recargarnos, aclararnos, energizarnos, etcétera, etcétera. Punto de anclaje interno que permite comenzar a formar un verdadero yo, un núcleo de identidad consciente. Nosotros siempre vamos a tener una identidad, pero esa identidad cada vez se va volviendo más consciente y ya en algún momento deja la identidad del ego inferior y ya es una identidad universal o cósmica, más centrada en otras dimensiones, como por ejemplo los maestros ascendidos o el mismo Cristo. Cristo es una identidad, pero no estamos hablando del ego, ya ese ego inferior, ese ego pluralizado, ese ego inconsciente que se creó artificialmente. No, es otro tipo de identidad. O Krishna, Krishna también es una identidad. Son arquetipos de otro orden, universales, y que representan cualidades espirituales. Esa es la diferencia. Entonces, claro, nosotros tenemos que ir conectándonos, trabajando para ir identificando nuestra verdadera identidad. Por lo mismo, hay muchos seres que en este trabajo llegan a un momento donde se les ha entregado su nombre interno, su identidad interna, la empiezan a reconocer, se empiezan a contactar con esa identidad en otras dimensiones y ya ese ser
a veces es llamado maestro y con otro nombre, no con el nombre que tiene en el carnet de identidad. Eso es cuando ya hay una evolución, un desarrollo tal de los cuatro cuerpos inferiores y ya hay una conexión con el quinto cuerpo, que es el cuerpo causal. Ahí ya empiezan a ser el maestro y se empieza a ingresar en la quinta dimensión donde están los ascendidos. ¿Todos vamos para allá? Sí, al que estemos con un 1% conciencia o 0,5, la evolución tiene esa dirección. Entonces, es muy bueno meternos en este tipo de conocimiento para ya ir entendiendo muy bien qué estamos haciendo acá. Porque si alguien dice, mire, estos conocimientos no tienen nada que ver con mi vida, con mi alma, no, no creo. Y como no creo, todo esto es falso. Bueno, pero cuando muera y despierte, a lo mejor va a decir, oh, tenían razón, ahora me doy cuenta que estuve en un estado de negación. Porque cuando uno muere, viene un gran despertar y la alma vuelve a reconocer a qué vino y vuelve a entender el sentido de su camino evolutivo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su propósito del centro de gravedad permanente? Estabilizar el trabajo interior. Logramos estabilizarlo. Permite que el trabajo sobre uno mismo no dependa de estados emocionales, circunstancias externas o caprichos del momento. Unificar la personalidad. A medida que se desarrolla el centro de gravedad, ayuda a organizar la personalidad en torno a un propósito superior. Otra clave, propósito superior. No vamos a crear el centro de gravedad permanente para ir a comprar papas a la feria. No, es para un propósito superior, una cosa ya de misión de alma. Preparar el nacimiento del yo real. Vamos a preparar la cuna para que nazca el yo real. El simbolismo de la Navidad con el bebé Cristo, sí, es el nacimiento segundo, es el nacer de nuevo. Muchos seres tienen sueños con un niño o con niños. Cuando uno sueña muchas veces con niños, está soñando con su esencia, que es un niño. Entonces, esa esencia tiene que ser alimentada y tiene que ir creciendo. Según Gurdjieff, el ser humano no nace con un alma en el sentido real. Esta debe formarse conscientemente. Y el centro de gravedad permanente es uno de los primeros pasos fundamentales en ese proceso. Otro concepto que se repite en estas clases, el alma se tiene que ir formando conscientemente. Uno sí nace con un alma, sí uno tiene un alma, pero uno no la posee, porque poseer el alma significa que toda el alma está despierta y va en una dirección genuina a voluntad. No está toda dispersada en los yoes. Entonces hay que recuperar el alma y más encima hay que potenciarla, porque nosotros el material psíquico, el alimento del alma, nosotros lo derrochamos todos los días. Es como que lo tiramos por el WC. ¿Cómo se desperdicia este material psíquico? Con las rabietas, con identificaciones,
con hablar chisme, con pajarear, con desperdiciar la energía sexual, con estados de fantasías de todo tipo, estados o sea, artificiales de emociones negativas. Nosotros activamos muchas emociones negativas durante nuestra vida y ahí ese material psíquico se pierde, se desperdicia. Porque hay otra enseñanza de Gurdjieff que habla de transformar las impresiones. Cuando uno va transformando las impresiones, uno no desperdicia el material psíquico, ese prana, esa energía cósmica, ese plasma universal. Uno no lo desperdicia y uno lo va acumulando. Y cuando uno lo acumula, eso se va al cuerpo físico, se va al cuerpo vital, se va al cuerpo astral superior, no al cuerpo astral inferior, y al cuerpo mental. Y volvemos ahí a los conceptos. Se potencia energía, frecuencia y vibración. Miren, si hasta hablando de los magos blancos y los magos negros hacen el mismo trabajo, pero unos ya acrecientan a través del conocimiento y del manejo de la energía los, esos tres cuerpos, o sea, esos cuatro cuerpos, y dirigen todo eso, todo ese material psíquico a sus propósitos. Pero los magos negros ya no pueden pasar a otras dimensiones. Teóricamente, porque aquí tenemos que hablar este tema en teoría, no podrían haber magos negros en la sexta, en la séptima dimensión, no, porque ya ahí la energía negativa que ellos manejan no habita en esas dimensiones, pero sí en el astral inferior. Y el astral igual es un nivel de energía, podemos decir, más sutil, ¿ya? Entonces ahí también los magos negros viajan a través de la dimensión astral, más allá del tiempo y del espacio. Solo que están en la conciencia de la individualidad total, de la separación. No están en el sentido de el plan cósmico de evolución de todos los seres, sino que han renegado de eso. Esa es la diferencia, pero hacen un trabajo. Los magos negros también no se dejan influenciar por los distintos yoes, porque ellos también van acumulando una voluntad en un sentido. Entonces también necesitan tener una claridad de propósito y una potencialidad de energía interna en su misión, en su propia misión de alma, según ellos. Entonces también no caen en estado de multiplicidad de yoes que los disgregan. Eso le ocurre al ser común y corriente. Ahora, si los maestros de luz van creando un centro de gravedad permanente en el sentido de su ser conectados con el amor, los otros van creando un centro de gravedad permanente, libre de todos esos yoes disgregados, pero se conectan con el opuesto. O sea, muchos están inconscientemente guiados por el miedo. Y el miedo es causa de el odio y de todo lo que puede conllevar eso, traiciones, odio, individualidad extrema, buscar el poder. Y detrás de eso hay mucha culpa y miedo.
Ya, para que se entienda un poco también esto de estos temas que son difíciles de entender, o sea, cuál es el camino de este otros seres que se llaman magos negros, no hay que confundirlos con una persona mala, común y corriente, con un brujo, no, va más allá de eso. ¿Ya? Ellos hacen un trabajo también psíquico, un trabajo interno, tienen iniciaciones, también ellos trabajan la fuerza de voluntad, la energía, el poder mental. Un mago negro también no se pasa enfermando a cada rato. Eso le pasa a la gente, como digo, común y corriente. Tienen energía, utilizan su energía sexual también, la dirigen, pero, como les digo, con objetivos bastante individuales, egoístas y en búsqueda del poder. Conducir al despertar. El centro de gravedad permanente conduce al despertar. Sin un centro de gravedad, el impulso espiritual se disuelve. Con él, el estudiante se puede mantener, o sea, el estudiante puede mantener el recuerdo de sí y continuar avanzando hacia estado de conciencia superior. El recuerdo de sí es siempre estar consciente de lo que somos, de lo que estamos haciendo y de dónde estamos. Porque si nosotros vamos en el metro, en un taxi, en un Uber, a realizar X diligencia o manejando, y de repente estamos pensando en el futuro, en el pasado, en una película, en una persona, ahí no estamos en recuerdo de sí. Entonces hay muchos choques, accidentes de todo tipo, o a ciertas personas le roban, porque no están en recuerdo de sí. El recuerdo de sí es una práctica básica para no perder estados de conciencia en la vida cotidiana. ¿Cómo se va creando este centro de gravedad permanente? El centro de gravedad permanente no es innato, se forma a través del trabajo consciente y el sufrimiento voluntario. Según la terminología de Gurdjieff, aquí algunos elementos claves. Miren, este sufrimiento voluntario que habla Gurdjieff no tiene nada que ver con ser masoquista. El sufrimiento voluntario que explica este maestro es que él decía que uno sufre involuntariamente por sus errores. Y una de las fórmulas ya es sufrir voluntariamente para despertar conciencia. Y por eso que en su trabajo con sus discípulos ellos elegían muchos desafíos y muchas pruebas con un fin psicológico, con un fin, es como el gimnasio psicológico, ellos elegían muchas, como digo, adversidades o desafíos para que la conciencia vaya despertando y se vaya fortaleciendo. Eso es parte de las prácticas esotéricas que ellos realizaban. Y a eso le llamaban sufrimiento voluntario. Incluso muchas veces, incluso físico. A veces subían montañas a pies pelados y al principio costaba mucho, había mucho dolor y después lo hacían simple. Después subían y bajaban esa misma montaña porque ya se fortalecieron. ¿Ya? Entonces, de verdad, cualquier discípulo de un verdadero maestro está sometido a estas disciplinas que llevan a veces al límite al cuerpo físico, a la mente, a la psicología. ¿Por qué? Porque necesitan ir fortaleciendo esos aspectos.
Interés profundo y sincero en el despertar. No basta con una curiosidad pasajera. Se necesita una necesidad vital de sentido, una pregunta interna persistente. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Por ende, para ir creando el centro de gravedad permanente, uno tiene que tener claro que es necesario, es una necesidad vital. Es como alimentarse todos los días. No es algo que uno diga, bueno, en 2 meses más voy a empezar a crear el centro de gravedad. No. Cuando se entiende bien en este camino, es una necesidad vital. Trabajo con un grupo y bajo una enseñanza verdadera. Gurde enfatiza que el trabajo no puede hacerse en soledad. El contacto con otros que también buscan y con un maestro de enseñanza es crucial para crear fricción y reflejo. Bueno, el que tenga ya el beneficio de alguna vez conocer a un maestro real y verdadero y pertenecer a su grupo, felicitaciones porque eso lo va a acelerar si es que se mantiene en este trabajo interno. Cuesta harto y eso, como dice el refrán, el discípulo llega, o sea, el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Así que eso se le deja al destino y a la existencia, porque a veces el ego anda buscando, de acuerdo a sus creencias y sus parámetros, cuál puede ser un maestro y se equivoca demasiado. Así que eso se lo dejamos al destino. Observación de sí y recuerdo de sí. La práctica de observar las propias reacciones, pensamientos y emociones e identificarse con ellas. Esto también es fundamental y básico. Para iniciar este trabajo interno, siempre hay que observar las propias reacciones, los pensamientos y emociones y buscar no identificarse con ellas. Ya cuando uno está pensando, uno tiene que tener claro al observar el pensamiento que es un pensamiento, que no es la verdad total, absoluta. Porque hay gente que incluso pierde la vida porque creer que lo que está pensando es la verdad absoluta. En una discusión, en un acto fallido. Las emociones también son emociones, son estados. No hay que identificarse 100%. Hay que verla como lo que son, emociones, nada, motivadas y activadas por una percepción, por una impresión. Solo eso. Las reacciones también. Hay que tener cuidado con las reacciones. ¿Quién activó una reacción X? O s- Por ejemplo, si me vienen a asaltar con un cuchillo y yo reacciono y agarro un palo, un garrote y reacciono más rápido, estoy súper bien porque esa reacción es instintiva, es natural, es normal. Y ojalá que las personas también estén adiestrados y preparados para reaccionar conectados con el instinto, porque hasta eso a nosotros la vida actual y cultural nos ha cercenado, estar preparados y conectados con los instintos normales y naturales. Todos los animales tienen mecanismos de defensa. Y los humanos en esta falsa cultura a veces nos atacan y quedamos paralizados. O sea, así de desnaturalizados estamos. Pero eso ocurre en un porcentaje pequeño en la vida. La mayoría de las reacciones que tenemos son activadas por el ego. Entonces hay reacciones de rabia, de defensa, de miedo extremo, de vergüenza, de culpa. Y si uno analiza observando
esa reacción, nada estaba siendo amenazado. Solamente el ego se sintió mal, se hirió, le dio vergüenza, le dio rabia. O sea, era una pataleta del ego. No había nada que realmente nos amenazara. Entonces, así de ridículo el ego muchas veces que porque un comentario, una crítica, una risa, y la persona se descompone totalmente y tiene reacciones exageradas cuando nadie lo amenaza. El recuerdo de sí, estar presente, recordar qué uno es, qué somos, quiénes somos. Ya somos un alma, somos un ser, estamos viviendo una experiencia, estamos embotellados en una personalidad, estamos condicionados por este ego, por este otro. Siempre tener un recuerdo de este estado de conciencia, para no caer en estado de identificación constantemente. El recuerdo de sí es una de las herramientas principales para empezar a generar unidad. Sacrificio del sufrimiento inútil. Dejar de alimentar quejas, autocompasión, justificaciones. Aceptar el malestar del trabajo interno como parte del precio del crecimiento. El trabajo interior del que estamos hablando produce malestar. Incluso yo he hablado con ciertas personas que han sido sinceras y a veces dicen que este tipo de conocimiento a veces les molesta. Ya no es hablar del mundo de Bill Pap, de jardines donde todos están vestidos de blanco y vuelan y todo es amor incondicional. No, porque habla de nuestra realidad y de lo que estamos haciendo. Entonces al ego le molesta. El ego quiere cosas fáciles, cómodas, placenteras, rápidas, y él más encima quiere participar en la fiesta, quiere recibir todos los beneficios del trabajo interno. Lamentablemente, como el ego es el que impide ese gran recibimiento de beneficio, tiene que estar al margen, entonces no está invitado a a la fiesta. Es como la alegoría de Jesús cuando habla de que hay una fiesta y que llega un personaje con una ropa sucia y maltrecha y no lo dejan entrar. Entonces él decía que eran las fiestas del alma y esa persona lo echan de la fiesta. Entonces es lo mismo con ir teniendo logros internos. El ego no está invitado a esa fiesta, entonces todo esto que se habla, todos estos trabajos, esto es un malestar para el ego. Llega un momento que cansa, aburre, y mucha gente llega también al estado de decir, ¿sabes qué? Ya me saturé, no entiendo nada, esto es una locura, quedo más confundido, y se caen en estados que no es el que se pretende muchas veces. Hay gente que se amarga, entonces deja todo stand-by para una nueva encarnación volver a ese mismo punto, donde lo dejó. Entonces, no es conveniente alimentar las quejas, la autocompasión y las justificaciones. Hay una conducta negativa muy común en nosotros los seres humanos que es el victimismo. Ustedes se meten en las redes sociales, en todos lados, todos se victimizan. La culpa es de los políticos, la culpa es del gobierno, la culpa es de los jefes, de los empresarios,
de los comunistas, de todos tienen la culpa. Y todos somos víctimas del sistema, de los reptilianos, de lo que sea, piensen, de los padres, de los alimentos. Eso también es una conducta negativa que es bueno observarla y ir cambiando para ir adquiriendo una mentalidad de responsabilidad y de co-creación de la propia vida y no entregarle todo el poder a factores externos, porque ahí nos convertimos en víctimas de las circunstancias eternas. Persistencia en el propósito. Con el tiempo, la repetición de esfuerzos sinceros en una misma dirección, eso es lo que yo hablo de frecuencia. Genera una coherencia interior. Allí nace el centro de gravedad. Si nosotros vamos creando este centro de gravedad, vamos siendo más coherentes. Hablando de esos cuatro cuerpos inferiores coherentes en la energía que manejo, las emociones en relación a lo que pienso, cuerpo mental, cuerpo astral, vital, físico. Y para finalizar, aquí hay una analogía útil. Imagina un planeta en formación. Al principio hay caos, fragmentos, sueltos, polvo cósmico, pero con el tiempo la gravedad empieza a unir estos fragmentos en una masa coherente. Esa masa, al ganar suficiente cohesión, adquiere un centro de gravedad que le da estabilidad orbital. Lo mismo ocurre en el ser humano, en proceso de despertar. Las galaxias, los sistemas planetarios tienen un centro de gravedad donde todo gira en torno a ese centro y ese centro tiene máximo poder. En nuestro caso es el Sol. Entonces, el Sol nos da vida, el Sol nos ilumina, el Sol nos nutre, se venera al Sol como una especie de Dios universal y nosotros tenemos que vernos ya como un sistema planetario y dejar de que ese sistema esté en caos, ya, y que no haya una órbita y no haya un centro de gravedad permanente y que esté lleno de fragmentos, de asteroides, de polvo y todo suelto, ya. Entonces hay que ir creando esos niveles de energía de gravedad, ley de gravedad. Piensen en algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, porque vimos muchos conceptos muy interesantes, esenciales, por si quieren compartir ahora. Fabi, no sé qué. ¿Quién es Fabi? Que a veces se me pierde la gente. Fabi, ¿nos puede saludar? Hola, Ah, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, estaba escuchando la clase. ¿Qué podrías aportar de la clase? Muy interesante, muy buena,
porque en realidad que hoy en día vivimos en la divinidad. Ya no estamos, vivimos en otros tipos de planos, así como habíamos estado en las clases, y eso es verdad, porque también aparte de todo, también es la fe. ¿Vivimos en Mm. la qué? Divinidad. Ah, Claro. bueno, pero es la percepción mía. Mira, siempre hemos vivido la divinidad porque somos seres divinos. Lo que Sí, ocurre, lo que ocurre es que el estado de sueño, estamos dormidos esa divinidad y hay que ir recuperando ese estado de conciencia. sí, Porque si nosotros decimos, bueno, yo soy un ser divino y esta es la vida de que Dios me heredó, estoy súper perdido. O sí, sea, una persona que vive 80 años y termina para el gato y con achaque y sin entender lo que ocurre. No, nosotros como herederos de hijos de Dios estamos destinados a otra cosa, pero por X razón estamos en esta experiencia bastante limitada, pequeña, en sombra, en oscuridad, pero hay que entender de qué se trata y por qué. sí. Muy buena la clase. Gracias. Ya, Eduardo, te toca. Tírate, tírate un tema. Tírate un paso. Un tema. No, está bueno el tema, está bueno el tema. Lo que pasa es que a mí me apasiona toda esa parte cuando, o sea, cuando tú hablas de los seres que están arriba, que son como los malulos, por los que se alimentan de nuestra mala energía. Porque Mm, parece que ahí por ahí va el tema del concepto de que hay que manejarse siempre en un buen estado anímico, en el fondo. claro. Ahora hay tema y tema. Cuando una persona empieza en el camino de la iniciación, empieza, ya tiene superado estados inferiores de conciencia, pero se presenta y llega a un nivel tal que hay dos caminos y ahí se elige qué camino se sigue. Pero eso son palabras mayores. Pero igual es interesante llegar a esos temas también, ¿ah? Por ejemplo, en el camino de iniciación de Jesús, ya Jesús tenía un recorrido bastante desarrollado, pero llegó un momento que se le apareció un ser y le dijo, mira, si tú sigues este camino, vas a ser amo, dueño y señor del mundo. Entonces, esa elección entre un camino y otro se presenta mucho más adelante. Nosotros estamos hablando acá en kindergarten, Claro. pero el camino negro o el camino de la luz se presenta ya a niveles superiores. Por ahora estamos dejando y trabajando el ego, estado inferior. Claro. Profesor, pero en este caso el ego siempre va a estar tratando de cómo intervenir en realidad, ¿cierto? En subir nosotros, en superarnos, porque él en realidad necesita que nosotros estemos, como vulgarmente decimos, durmiendo, o sea, sigamos bajo este mundo, ¿cierto? En donde hay mucha distracción. Sí, mira, también un tema complejo porque el del ego que estamos hablando es una identidad que se construyó de manera inconsciente y artificial y automática. No es un ser que conscientemente a ti te quiere estropear algo, no. Es una diversidad, es como un caos psicológico. Entonces Entonces, son muchos yoes.
Y en ese caso entonces soy yo la que debo estar siempre como consciente de esa situación y yo controlar y manejar. La tarea de uno es observar el ego en constante observación, sin juicio, sin, no es malo ni bueno, pero ser consciente de todos esos factores subjetivos que intervienen en nuestros propósitos, en nuestros anhelos, nuestras voluntades, para que esas se vayan definiendo cada vez más en un sentido superior. Entonces, tiene, nosotros tenemos que llegar a agudizar tanto la visión de empezar a diferenciar el ego o simples egos con un propósito superior de nuestro ser. Tenemos que empezar a lograr esa diferencia. Por eso mismo te lleva a que nosotros tenemos que ya, o sea, desde ya tendríamos que estar haciéndolo de una meditación más profunda, ¿cierto? Y más constante. Claro, mira, los estados de meditación, aunque no entra a correr la mente, el análisis, son muy buenos porque uno va profundizando, uno va recibiendo información, va recibiendo claridad, va recibiendo conciencia, va recibiendo energía de una manera no verbal, se puede decir, donde no está el lenguaje, en ese silencio, en esa comunión con nuestro ser interno, nos vamos fortaleciendo. Entonces, es una herramienta, es una práctica constante. Pero el camino también corresponde a ir definiendo mi misión interna. Puede que no esté claro, puede que uno no sea 100% consciente de esa misión, pero uno tiene que ir ya definiéndola en el grado de entendimiento que uno tenga. Y ahí va a empezar uno a evidenciar una serie de factores que habitan dentro de uno o influencias externas que a uno lo van desviando, lo van sacando, lo van estancando. Y ahí uno empieza a darse cuenta y uno empieza a limpiar el camino. De que hay que ponerse propósitos y dirigirse en algún sentido, de acuerdo a lo que uno entiende que es su misión interna para ir desarrollándola. Sí, hay que hacerlo, es inevitable. Hay que uno en el camino dinámico vaya puliendo ese entendimiento. Es parte del camino. Bueno, a mí se me había comentado y dicho que, bueno, es muy importante este curso y en realidad que lo conversemos, porque una de las cosas también que uno va discerniendo y va, ¿cierto?, avanzando es la comunicación entre todos, porque de lo que yo piense ¿cierto?, Claro, o considere, no me lo puedo retroalimentar sola en la medida sí, que también no lo converse y tenga la opinión de otro. Entonces, estos cursos en realidad en sí son muy buenos. claro que sí. Eso es lo que yo siempre trato de comunicar, que el hecho de interactuar, de conversar, de conectarnos todos, aunque seamos pocos, tiene un valor muy superior a ver videos en diferido. Eso soy yo con mi mente, tratando de entender y conceptualizando lo que estoy viendo. Nada más. Bueno, igual tiene un valor, pero tiene más valor cuando se conectan los seres, cosa que se va perdiendo cada vez más. ¿Quién es bueno para ver series de Netflix? Yo veo algunas de repente, más de comedia, para entretenerme un rato. ¿Han visto Black Mirror? No, pero me lo han recomendado. Ya.
Black Yo Mirror, sí, ¿quién dijo yo sí? yo sí, yo. Esa serie tiene harta temporada y cada capítulo es independiente, no es una serie de una sola historia que se va desarrollando en las temporadas. Bueno, Cada capítulo es como una pequeña una película y está basado en la distopía, es ciencia ficción, entonces claro que las historias son bien exageradas y todo, pero el que entiende el trasfondo de lo que viene a futuro y lo que se está viviendo ahora en el mundo, en la sociedad, y es súper interesante porque nos hace meditar bastante de cómo la humanidad está cayendo en estados de automatismo, de desconexión, de fantasía, va perdiendo su humanidad y su conciencia. Y hay muchos capítulos que hablan del transhumanismo, de los multiversos, de los robots, de, de implantes. Entonces es muy claro. interesante porque si bien es cierto, es distópica, pero cuando uno va entendiendo esos fenómenos, uno también por rebote va entendiendo cuál es la esencia del ser humano. O sea, si perdemos hasta nuestra humanidad, que está en esos cuerpos inferiores, ¿qué posibilidad vamos a tener de conectarnos con algo más profundo? Cero. Entonces, la sociedad nos está llevando a las nuevas generaciones en masa a una pérdida, en definitiva, del alma. Y ahí hay que poner la contraparte. Y una de las formas de contraparte es comunidad analógica. Júntense. Hay que juntarse, hay que mantener el contacto, mirar a los ojos, hablar con la gente, tocarse. Eso, porque podemos, Estaría bien, sí, divertirse también, interactuar, claro, pues. claro. Y eso se está perdiendo y todo se está volviendo una fantasía virtual. Y como decía Rudolf Steiner, eso está programado para que el ser humano pierda sus facultades de alma y se interrumpa la evolución. Porque también estar estudiando temas espirituales eternamente por Zoom o viendo videos es parte de lo mismo. Sí, también hay que hacer una práctica real y verdadera. Entonces la gente cree que porque a veces está haciendo lo mismo, pero con temáticas, entre comillas, más espirituales, es diferente y está en otra. Y no, no es así, está en lo mismo, pero solo cambia el contenido. La práctica hace la diferencia. Cómo se vive, qué se experimenta. Eso hace la diferencia. Entonces aquí hay un grupo de estudio, nos conectamos por Zoom porque sería bastante difícil, aunque sería lo ideal que nosotros nos juntáramos es presencialmente como era antes. Eso es claro que ha ido cambiando, ahora es bien difícil, ahora por último es por una cámara, pero como yo les digo, hay 100 personas en el grupo y 90 están en la virtualidad. Espero que no se tome como una crítica negativa. Estoy constatando cómo van desarrollándose fenómenos en la sociedad. Así que vean la serie porque es muy buena. Cada capítulo nos hace reflexionar, nos hace pensar mucho de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos para nosotros ir en sentido contrario, como el pez que va a contracorriente, que es la única forma de ir desarrollándonos internamente.
Así que no, Tiene 7 temporadas. sí, Bueno, buenas, buenas, buenas. Mire, hay un capítulo que los militares se dedican a destruir seres que eran como una especie de zombies, que estaban como contaminados, y le decían las cucarachas. Entonces ellos llegaban a algunos pueblos lejanos y aparecían estos zombies, estas cucarachas, que eran como monstruos, y ellos los eliminaban. Y no eran seres distorsionados, eran seres comunes y corrientes, normales. Lo que pasa es que a los militares les pusieron un implante para que los vean así. Entonces ellos llegaban y sin ningún resquemor, ningún remordimiento ni nada por el estilo, llegaban y los mataban, wow. porque creían que estaban haciendo un bien a la humanidad. Esa historia de ciencia ficción tiene una analogía. Cuando se despersonaliza al ser humano y se ve como otra cosa. Entonces ya no son seres humanos, son terroristas, son... Mire, pongamos la chapa que quieran. Son terroristas, son comunistas, son sionistas, son extranjeros. Cuando se le despersonaliza, a la gente ya no se le ve como humanos o como seres, sino que se les ve como otra cosa. Muchas veces eh, se cometen abusos de todo tipo. Mm. Ya, así que nos vemos el próximo miércoles, que estén bien. Gracias, muy Chao, amable. gracias. Chao, Chao, que estén bien. gracias. Yo tenía una duda. Sí, Habías hablado sobre la vibración y... Ah, no me acuerdo. frecuencia, Frecuencia, vibración y Frecuencia y... energía. Sí. energía. Y hablabas que una de las formas de curarse como el cuerpo físico era a través del cuerpo vital o etérico Claro. y era con la vibración. ¿Cómo podríamos darnos un ejemplo de elevar la vibración en una persona para ya no pues estar en esos problemas? Mira, ¿Comprendiendo al yo? los constantes estados de vibración baja activados por estados de conciencia subjetivos que vienen del ego hacen que ese cuerpo vital se debilite. Por eso, una persona que está en estados constantes de miedo, de estrés, de rabia, de odio, de conflicto, de lo que tú quieras, te debilita, te hace derrochar energía y los órganos necesitan esa energía para mantenerse sanos y fuertes. Por eso que hay que transformar las impresiones y no identificarse con todos esos estados negativos que son activados por el ego. Y si tú ya te identificaste y no pudiste frenar o filtrar antes, bueno, esas emociones las tienes que procesar, las tienes que ir canalizando y las tienes que ir liberando para que no queden constantemente activas en tu organismo. Pero para eso tienes que hacer algunas prácticas de liberación emocional, de sanación emocional, porque es cuando ya la emoción está en ti, activa. Pero antes que se active, tú puedes transformarla no identificándote con las impresiones diarias que te producen todos esos estados que yo te estoy diciendo. Por eso que el origen de muchas enfermedades son esas percepciones negativas de la existencia. Una persona que es muy vergonzosa, muy culposa, muy iracunda, son vibraciones bajas que a ti no te nutren, no te van alimentando tu energía,
en un nivel de vibración, de frecuencia alto. Y eso produce a la larga enfermedad del cuerpo físico. Eso te podría decir. Muchas gracias. Que estén Hablamos. muy bien todos. Chao, que estén bien. Bye. Gracias. Chao.